ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Distinguido, bienvenido. Bueno, gracias por recibirme una vez más aquí en este espacio que es casi mi casa también. Sí. Gracias por darnos esta invitación para el día de hoy, Sí. que tenemos que referirnos a un grande de la patria, Sí. que mucha gente ha olvidado, que el Estado Dominicano en el día de hoy no ha dado muestra todavía de realmente identificarse con los legados de este hombre, que es realmente un valor imperecedero para este país, Sí. en términos de su aporte a la democracia. Gracias por recibirnos de la manera que siempre lo haces y de moro. Ese video que estuvimos viendo ahí, distinguido, del héroe nacional Mario Peña Taveras, fallecido cristianamente ayer. El día de ayer en la madrugada. En la ciudad de Miami. Sí. 98 niños, míralo ahí, eso fue ese video donde usted lo viene acompañando, subiendo ahí. Esa es la escalinata de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue reconocido, eso fue en el año 2015. Falleció ayer, ya tenía 98 años, un héroe nacional. Y usted se refiere a que al Estado Dominicano, a las Fuerzas Armadas, no ha mostrado la dimensión y el respeto que se merece una figura como el distinguido. Mire, lamentablemente, y pese al esfuerzo que hemos hecho en el país para que se rescate la memoria de Abril y las tergiversaciones que se dieron en principio se borren, porque lo que este hombre que vimos en pantalla inició conjuntamente con un grupo de soldados de la oficina de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército el sábado 24 de abril de 1965 fue algo nunca visto. Habían derrocado el gobierno legalmente constituido del profesor Juan Bosch. Sí. Había sido electo el 20 de diciembre de 1962 y juramentado el 27 de febrero de 1963. Se había promulgado la Constitución de 1963, el 29 de abril de ese año, y luego lo derrocan el 25 de septiembre. Los militares, atendiendo al mandato de la Constitución de 1963, que planteaba que la razón de existencia de la Fuerza Armada era la defensa del territorio nacional, nuestra soberanía, la defensa de la Constitución y las leyes del orden. Atendiendo a ese mandato constitucional, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez formó el movimiento Enriquillo y posteriormente otros movimientos surgieron, entre ellos uno que formó el capitán Mario Peña Taveras el 22 de marzo de 1964, y justamente a él le tocó comenzar esa revolución de abril del 65. Lo que él comenzó no es cosa pequeña históricamente. La revolución de 1965 es el primer acontecimiento, el más importante del siglo XX en la República Dominicana y el tercero en nuestra historia republicana después de la independencia y la restauración. Eso lo inició el capitán Mario Peña Taveras, quien murió físicamente en el día de ayer a las 4:30 de la mañana en la ciudad de Miami, donde hace muchos años que vive, después de que le sirvió al país como diplomático unos 20 años ininterrumpidos. Esto era para que en el día de ayer se declararan 3 días de duelo por el fallecimiento de este hombre singular, o el día de hoy, o el día de mañana, pero que el presidente de la República lo hiciera. Nosotros ayer le enviamos una pequeña comunicación al presidente de la República
dándole el conocimiento del fallecimiento, así como nos lo habían manifestado sus hijos Mario Héctor y Miriam Peña, con los cuales hablamos temprano, después de una llamada que nos hiciera el Baby, que era uno de los del grupo de Mario Peña Tavera, el más joven de aquel levantamiento, Ángel del Villar. Nosotros nos movimos seguido. Hubo un periódico que tuvo la gentileza de publicarnos con un titular en primera página el fallecimiento del capitán Mario Peña Taveras. Ese periódico del Nacional, le agradecemos profundamente la publicación, como también agradeceremos cualquier otro medio de comunicación, como este mismo de programa, Sí. que se ha manifestado en respaldo al reconocimiento póstumo de este capitán de ayer, coronel retirado hoy, a quien o por quien hemos solicitado al presidente de la República, una vez más a este presidente que lo hicimos con otros, que se ha declarado héroe nacional. Declarar héroe nacional al coronel retirado Mario Peña Tavera sería un acto de honor y dignidad en favor de la patria, porque Debió haber sido en vida. debió haber sido en vida, pero bueno, nosotros a veces decimos que las cosas ocurren en el tiempo de Dios. Sí. Cuando Dios quiera que ocurra, pero que ocurra. Cuando ese capitán hizo prisionero al jefe de Estado Mayor del Ejército el 24 de abril de 1965, Marco Rivera Cuesta, él y su grupo, junto con el sargento a la Antigua Bravo y otros soldados y clases, como fue el caso de Guarionex Nova, el caso de el compañero Castillo, Severino Castillo, el caso de Gilberto Marmolejo y otros compañeros no menos gloriosos y valientes. Cuando él hizo eso, expuso su vida a ser prisionero al jefe de Estado Mayor el 24 de abril, después que éste había ordenado el apresamiento de un grupo de oficiales que estaba haciendo los aprestos para derrocar el gobierno del triunvirato, que fue el gobierno de facto que sustituyó al del profesor Juan Bosch después del golpe de Estado del 25 de septiembre. Cuando ellos asumieron esa posición, pudieron haber perdido la vida todos si las Fuerzas Armadas se hubiese mostrado contraria a ese levantamiento democrático de ellos para reponer el gobierno del profesor Juan Bosch en elecciones y para restablecer la constitucionalidad. Fue un riesgo muy grande que asumió, tal vez el riesgo más grande que militar alguno haya hecho en nuestra historia. Hubo una suerte histórica que era que el líder de aquellos tiempos y en la historia de hoy, José Francisco Peña Gómez, tenía el programa Tribuna Democrática y se procedió a llamar inmediatamente, hubo ese levantamiento. Él se cercioró de que realmente se había hecho esa sublevación militar en favor de la democracia, llamó al pueblo y militares y civiles se fueron uniendo a ese acto de heroísmo, de valentía del capitán Mario Peña Tavera. El pueblo se levantó. El levantamiento popular entonces hizo que muchos militares respaldaran esa acción por el restablecimiento de la democracia dominicana que había iniciado el capitán Mario Peña Tavera y su grupo en el campamento de 16 de agosto, que estaba situado donde hoy está la Universidad de INTEC. Ahí en ese lugar se le abrieron las puertas a la democracia dominicana. Él pudo haber fallecido. Sin embargo, inmediatamente él le informa al coronel Hernando Ramírez, que estaba encargado por disposición del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de continuar el movimiento cuando el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez fue sacado fuera del país como agregado militar
para que cesaran las conspiraciones en contra del triunvirato. El capitán Mario Peña Tavera le comunica a Hernando Ramírez. Hernando Ramírez de una vez también se incorpora como un líder de ese movimiento y fueron reintegrando a oficiales que habían sido cancelados, como era el grupo de los 12 oficiales que eran profesores en la Academia Militar Batalla de la Carrera y formaron junto con el coronel Fernández Domínguez, formaron ese movimiento. Ese día del 24 de la mañana habían sido apresados el coronel Giovanni Gutiérrez primero, al capitán José Aníbal Novoa Garn, había apresado también al mayor Lora Fernández y a otros oficiales. Entonces, cuando Marco Rivera Cuesta ordenó en la mañana el apresamiento de ellos, al mediodía ripostó el capitán Mario Peña Tavera e hizo prisionero al jefe de Estado Mayor que vieron en pantalla, Marco Rivera Cuesta. Fue un momento decisivo para la democracia dominicana. ¿Por qué decisivo? Y esto tiene que valorarlo el pueblo dominicano, para que se reciba con el calor patriótico necesario a este héroe de la patria. Señores, a partir de ese momento de valentía de ese grupo dirigido por el capitán Mario Peña Tavera en ese momento y respaldado por el pueblo después del llamado de José Francisco Peña Gómez, cesaron los golpes de Estado en la República Dominicana. Teníamos hasta ese momento 121 años de vida republicana y solamente 3 gobiernos habían durado el periodo para el cual fueron electos. Esos gobiernos fueron el gobierno de Buenaventura Báez de 1849 a 1853, luego el gobierno del padre Meriño de 1880 a 1882 y el de Ulises Heró de 1882 a 1884. Después de ahí, a todos los gobiernos lo derrocaban y las 2 tiranías que surgieron, que se prolongaron hasta que ellos quisieron, fueron eliminadas, como fue mediante el uso de las armas. Fue eliminado Ulises Heró el 26 de julio, después de tener unos 13 o 14 años como dictador. Fue también derrocado Rafael Leonidas Trujillo Molina después de 31 años de tiranía. Y había sido también asesinado en noviembre del 1911 Mon Cáceres. La situación nacional cambió a partir del momento de la Revolución de Abril. Ese capitán Mario Peña Tavera, hoy fallecido como coronel retirado y diplomático de prestigio del pueblo dominicano, ese señor se le debe considerar en el país el Mella de la Revolución, el Matías Ramón Mella. Matías Ramón Mella dio el trabucazo para la independencia nacional y él dio el trabucazo para iniciar la revolución del 24 de abril. Repetimos, el acontecimiento más importante cívico-militar del siglo XX y el tercero en importancia en la historia dominicana. A partir de ese momento tenemos 57 años sin golpe de Estado. Tenemos 15 gobiernos que han sido electos y se han mantenido, inclusive el que está en el poder hoy. 14 gobiernos han cumplido su mandato y le han entregado al presidente entrante el poder. La democracia dominicana, en términos de lo que es la sustitución del poder, ha cumplido con ese requisito democrático, la alternabilidad de los gobiernos. Solo que muchas personas no valoran los gobiernos que hemos tenido porque estos no han sido lo suficientemente democráticos en términos del respeto a la Constitución y en términos de la no corrupción y la impunidad. La corrupción y la impunidad ha manchado a los gobiernos que hemos tenido,
ha manchado la democracia por la cual se luchó en 1965, porque ese levantamiento militar del capitán Mario Peña Taveras fue bañado con sangre porque fue acusado de comunista, cuando fue el acto democrático más importante de nuestra historia, que fue luchar por la reposición de un gobierno legalmente constituido. El derecho a la soberanía popular se había violado y los militares, en atención al mandato de la Constitución, lo llevaron a cabo ese levantamiento. Las Fuerzas Armadas Dominicanas deben de apreciar el que un grupo de soldados democráticos le haya permitido a ellos, lo que son hoy oficiales, llegar a sus rangos sin los problemas políticos que se daban internamente, donde antes un soldado era señalado porque estaba de parte de determinada facción política y no cumplía su periodo, lo cancelaban. Sin embargo, hoy todos también duran el tiempo para el cual se graduaron en las Fuerzas Armadas, los periodos en los cuales pueden ser retirados con pensiones, ellos han llegado. No así los militares que defendimos la Constitución de 1963, los militares que arriesgamos los uniformes en el año de 1965, que fuimos víctimas, hemos sido víctimas de la falta de respeto a nuestro derecho a igualdad. El derecho a la igualdad de los militares constitucionalistas fue violado y sigue siendo violado todavía. Pero los militares que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch volvieron a sus cuarteles, terminaron sus periodos para los cuales se habían graduado o habían ingresado a las Fuerzas Armadas. Se reclama todavía que se le dé cumplimiento al derecho a la igualdad que hoy plantea el artículo 39 de la Constitución de la República. Todo esto debe ser asimilado por el gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, quien, como los presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández e Hipólito Mejía, nunca hubieran llegado a ser presidentes si la revolución constitucionalista no pone el ejemplo que puso en favor de la democracia constitucional. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer